Bueno, Dios les bendiga a todos. Eh, Voy a tratar por medio de esta herramienta de explicarles un poco de la historia del Antiguo Testamento. Es importante que reconozcamos cuál es la historia de la Biblia, la historia de, de- de la organización que tuvo la escritura en el Antiguo Testamento. Inicialmente lo voy a hacer con el Antiguo Testamento y luego pasaremos al Nuevo Testamento. Voy a probar esta manera de enseñanza a ver cómo nos va. Nuevamente les pido la atención a todos. Gracias a Dios, pues este video ustedes lo pueden ver una y otra vez. Y la idea es que lo miren y después les estaré haciendo cualquier clase de pregunta o de evaluación de lo que vamos a ver durante el video. Entonces, por favor, les pido estén muy atentos. Yo voy a estar de pronto señalando en la pantalla, en el video, alguna de las cosas que estaré hablando. Es algo muy sencillo. Quizás lo que ustedes vean de pronto es algo que es muy extenso, pero pues la idea es que vayamos entendiendo un poco de lo que, de dónde viene la Biblia. Quizás para algunos sea algo nuevo, quizás para otros sea algo que ya han visto, pero bueno, vamos a ver. Entonces, en este momento vamos a ver lo que es el panorama del Antiguo Testamento. Y vamos a ver una línea del tiempo. Esta línea de tiempo comprende pues desde la creación hasta eh, el año en que nace nuestro Señor Jesucristo, que para nosotros es el año cero. Recuerden que desde el Señor Jesucristo hacia atrás se conoce antes de Cristo, como antes de Cristo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esas fechas retroceden. Estamos aproximadamente aquí en este sector, estamos aproximadamente en el año eh, 6000, 6000 antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente, que se considera que es la edad que, que, que aproximadamente fue creado todo. Científicamente hablan de miles de millones de años. Bueno, no sabríamos. El tiempo de Dios pues es variado, puede que sí, como puede que no. Nosotros nos vamos a guiar más o menos por esta fecha. Y pues va retrocediendo, ¿no? Eh, Aproximadamente desde la creación hasta Abraham, que es este periodo de tiempo, son 4000 años. 4000 años. Abraham, pues está situado más o menos en el 2000 antes de Cristo, que es donde comienza la parte de, bueno, la historia de Israel, donde comienza la historia de Israel, de donde viene nuestro Salvador. Inicialmente, pues el Génesis habla de la creación, de cómo fue la creación, de cómo el mundo se corrompió, de cómo el Señor renueva esa creación por medio del diluvio y cómo el Señor nuevamente pues hace que las naciones se dispersen. Pero hay un remanente que se mantiene, que es la descendencia de Sem, eh, hijo de Noé, de Sem. Ustedes van a escuchar muchas veces los semitas.
Entonces, o las culturas semíticas, que vienen de Sem, ¿sí? De allí, pues obviamente está todo lo que es la parte del Medio Oriente. Allí van a ver unos mapas eh, que vamos a poder ver, y en estos mapas les voy a enseñar más adelante más o menos dónde estaban situados todos ellos. Voy a mirar, voy a hacerlo en este mapa. Esta es la parte de Israel. Esta es la parte de Israel para que nos situemos geográficamente también y podamos entender qué es lo que pasa en todo esto. Este mapa es un poco más actual, pero vamos a verlo desde esta parte. Eh, aquí está la parte de Israel, ¿sí? Eh, Más o menos en este sector está Ur de los Caldeos. De aquí el Señor llama a Abraham, ¿sí? Abraham luego viene por acá a una área que se llama Harán y luego se desplaza hacia Jerusalén. Todo esto es desierto, todo esto es desierto. Pero esta área es comprendida como la luna media, fértil. Toda esta área sí es fértil. Y esa era una área que estaba muy disputada. ¿Por qué? Esto es Europa, esto es Asia y esto es África. Este territorio podía tener el control de las tres áreas y es un área muy fértil. Entonces, por eso ha sido a lo largo de la historia, ha sido una área muy disputada. Entonces, el Señor decide, Dios decide establecer a su pueblo en este lugar. Bueno, entonces, para que ustedes se ubiquen un poco más geográficamente eh, y sepan más o menos de dónde, de pronto les voy a explicar más adelante eh, las rutas y todo esto. Pero bueno, en ese sentido, pues vemos que esta es la parte donde se desarrolla más que todo la Biblia, en ese sector. En ese sector es donde se desarrollan todos estos 6.000 años que quizás vamos a ver ahorita en el momento. Entonces, más o menos en el año 2000 está Abraham, luego está Isaac, Jacob, más o menos son estas edades. Recuerde pues que ellos vivían unas edades altas, unos años, una gran cantidad de años. Luego vemos que aquí aparece José, que es el tiempo donde pues él va a Egipto, a Egipto. Y este tiempo es el tiempo que ellos duran aproximadamente en Egipto, que son aproximadamente 480 años que ellos duran en Egipto siendo esclavos. Esto lo narra pues la Biblia allí en Génesis. En Génesis. Eh, este sería el trayecto. Aquí pues ya quizás no está aquí en el mapa, bueno, no lo tenía contemplado, pero en este tiempo, más o menos en este tiempo, aparece Moisés. Moisés, que es la persona encargada de sacar a el pueblo de la esclavitud. Moisés y José tuvieron acceso a, a un gran conocimiento de Egipto, ¿sí? Moisés era una persona muy estudiada. Moisés no era cualquier persona.
Moisés se creó o se crió mejor, en en la realeza de Egipto. Y si ustedes ven, Egipto ha tenido una gran trascendencia, una gran historia en cuanto a la escritura, en cuanto a muchos temas, medicina, bueno, pero nos vamos a centrar en la escritura, porque es importante saber esto, que Moisés no era un analfabeta, por decirlo así. Entonces, Dios lo capacitó a él para que durante el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, él pudiera realizar la tarea de documentar todo lo que el Señor le había dicho. Entonces Moisés es la persona encargada de hacer el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros son escritos por Moisés. La ciencia dice que es imposible que él haya hecho eso, pues porque claro está que se están hablando de 6.000 años o mucho más hacia atrás, y que es imposible, además que la Biblia narra la muerte y sepultura de Moisés, entonces dicen que obviamente él no pudo haber escrito su muerte. Pues ahí ya entra en juego también Josué. Bueno, pero bíblicamente, históricamente, es cierto que Moisés lo escribió. Entonces, tengamos en cuenta que él escribe durante este tiempo, durante este tiempo, 1400 años antes de Cristo, ya estaba establecido el Pentateuco. El Pentateuco. Listo. Continuamos con los demás libros. Eh, el pueblo se establece en Canaán, se establece aquí en ya en la tierra prometida, con Josué. Obviamente Josué y Caleb pues se encargan de protagonizar y de documentar lo que sucede en este tiempo. Entonces, el libro de Josué fue escrito obviamente por Josué, por escribas. Recuerde que en este tiempo el Señor también durante el desierto dotó a muchas personas de sabiduría en todas las artes. Y pues una de ellas tuvo que ser la escritura, ya que Dios le decía al pueblo que escribieran todo en lo documentaran en tablas. La forma en como ellos lo hacían eran en pieles de animales, lo hacían en algunas cortezas de los árboles, lo hacían en arcilla o en piedras. Todo eso lo hacían de esta manera y eso está arqueológicamente comprobado, ¿sí? Obviamente que para no perder, porque todas estas cosas se dañaban, las iban copiando y copiando. Haga de cuenta que usted tiene una Biblia hace 40 años, entonces esa Biblia ya se está dañando. ¿Usted qué hace? Compra una nueva, ¿cierto? Una que está más reciente, una que la imprimieron más temprano. Entonces, eso pasaba con los escritos. Para no perder, pues los iban copiando. Y hay algo que es muy importante que nosotros no podemos perder de nuestra mentalidad, y es que ellos tenían la costumbre oral. ¿Qué es esto? Recuerde que el Señor les decía, enséñales a tus hijos. Cuando vayas por el camino, cuando estés en la cama, cuando estés comiendo, enséñale y transmite esa información a tus hijos. Entonces, era una tradición oral. Muchas de las cosas eh, sucedían de esa manera. La información, mucha de la información se transmitía de esa manera. Recuerde, por ejemplo, que Josué levantó unas piedras al entrar a Canaán como señal, y él dice, cuando tus hijos te pregunten qué es esto, entonces
ustedes les van a decir que fue que el Señor abrió aquí las aguas del río Jordán y nos permitió entrar a este lugar. Entonces, había una tradición oral, enseñada, y hay otra tradición escrita, que es lo que ellos documentaban por escrito. ¿Listo? Viene el periodo de los jueces, después de Josué, donde no habían reyes, sino que cada uno pues seguía al Señor. Esto fue un periodo más o menos de 340 años, ¿sí? De 340 años, que fue el periodo que comprendió los jueces, los jueces. Bueno, ahí hay diversa, hay una variedad de jueces, ¿no? Hay varios. No, de pronto en el momento no tengo el dato de cuántos eran, pero bueno, la idea es saber más o menos de dónde vienen los jueces, de dónde viene la escritura. Entonces, ya en este tiempo los sacerdotes tenían escribas, los escribas eran como secretarios, más o menos así. Cada uno de los sacerdotes tenía su escriba, y habían personas encargadas las cuales documentaban todo. Ahora, lo que les digo, quizás eh, yo le podría decir a usted, a cada uno de ustedes, dígame la historia de su familia, de su vida, resúmame su historia. Entonces usted me puede decir, no, yo nací en Bogotá, eh, y usted empieza a rememorar lo que sus papás le dicen y nuevamente y ya empieza a decir lo que usted recuerda, ¿no? Pero usted no va a poder dar algo detallado ni algo totalmente exacto, ¿cierto? Usted va a decir algo que obviamente va a ser cierto, pero que va a dejar en muchas cosas sin detalle. Entonces su, mm, su traducción, lo que usted, su narración no va a ser exacta. Entonces, no, estuve a los 4 años allí, luego salimos, luego me fui, me vine a vivir aquí a Soacha, mi papá estaba trabajando, o mi papá estaba desempleado, o mi papá tenía cierta empresa, bueno, no sé. Pero usted no va a narrar detalles, ¿cierto? Eso pasaba en este sector también. Como habían muchas cosas que se narraban, no quiere decir que sean mentirosas, sino que pues hay cosas que se dejan al detalle, pero de todas maneras no podemos olvidar que es la palabra inspirada por Dios y lo que el Señor nos estaba enseñando. Entonces, bueno, estos son detallitos que de pronto le voy contando poco a poco para que tengamos en cuenta el libro que nosotros tenemos en la mano, la Biblia. Luego, ya más ahorita les voy a explicar ya cómo fue escrito en la organización, cómo fue escrito cada libro, ¿sí? Y pues según este mapa cronológico, esta secuencia, nosotros podemos ver más o menos en qué tiempo fueron escritos los libros. Eh, bueno, aquí ya, después de los jueces, recordemos que por aquí el pueblo hace la petición de un rey. Están cansados de vivir como ellos querían, de tener a Dios como su rey y piden rey como las demás naciones. Entonces aparece Saúl. Aparece Saúl. Aquí sí está más datada de pronto la cita de él. Claro que este es el reinado, ¿no? No es la fecha no es el tiempo de la edad de él, sino el reinado. Recuerde que cada uno de ellos reinó 40 años. Saúl reinó 40 años, David 40, Salomón 40. Entonces aparece Saúl, ya con él, obviamente que aparecen, bueno, empiezan a aparecer Samuel, ¿no? Primer libro y segundo libro de Samuel, mucha de su escritura obviamente es por el profeta Samuel. Los demás sacerdotes y toda la organización que había sacerdotal en ese tiempo, que son los que documentan todo lo que pasó allí con Saúl,
con el arca, con los filisteos, con David. Bueno, todo esto viene más o menos en esta época del año 1100 al 1000 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, más o menos, primer libro y segundo de Samuel estarían en este trayecto. Luego vienen David y Salomón. Ya aquí hay una estructura más sólida de lo que es la monarquía, de lo que es, todo lo que el Señor establece ya a Israel como ese templo, ¿sí? Como ese reino, como esa nación. Entonces está David, Salomón, de allí obviamente provienen los salmos. Entonces durante este tiempo fueron escritos los salmos, los proverbios, cantar de los cantares, eh, Eclesiastés. Entonces recuerde que Salomón y otros escritores escribieron también salmos, Eclesiastés. Entonces allí hay los proverbios, también vienen de esta parte, pero pues los proverbios tienen varios escritores, no solamente Salomón. Y esto se data más o menos en esta área. Aquí pues todavía pues está solamente un reino. Después de que Salomón muere, pues obviamente hay más reinos, ¿no? Hay más reyes que hay allí durante un periodo de también como de unos 300 años, que dura solamente un reino, un reino. Ya luego, después de Jeroboam, pues viene el segundo, viene la división y vienen los dos reinos, que es el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, para este tiempo ya tenemos lo que es, lo que les digo, primer libro de Samuel, segundo de Samuel, los reyes y crónicas. Y crónicas. También por aquí tenemos el libro de Ruth, que también está por allí metido durante este periodo de tiempo. Bueno, de pronto ahorita les aclaro mejor. Listo, está por esta parte. Luego, bueno, ya se divide el reino y empieza el Señor a mandar sus profetas, sus profetas. Entonces, aquí aparecen, esta línea de este pequeño está aquí ampliado, ¿sí? Está ampliado en esta parte. Ahí están los profetas preexílicos. ¿Qué quiere decir eso? Jerusalén, después de que es transportado a Babilonia, son exiliados. Entonces, hay un periodo de 70 años donde ellos están exiliados. Antes de esto, hubo unos profetas que se llaman profetas preexílicos, o sea, antes del exilio. Y hay profetas posexílicos, o sea, después del exilio. En todo ese sector hay profetas. Entonces, ya aquí vienen los profetas, más o menos para todo este tiempo. Después de que el pueblo empieza a perderse, a contaminarse, aproximadamente 30 años después, el Señor está esperando que ellos se corrijan y empieza a enviar sus profetas durante, mira, eso son, si aquí vemos, son aproximadamente también 300 años donde el Señor envía sus profetas, sus profetas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que estos profetas están antes de. Entonces, Amós, Jonás, Oseas, Isaías, Miqueas. Isaías está antes, durante y algunos escritos después de. Sí, Isaías, lo mismo que Jeremías. Jeremías también está en este tiempo. Y ya después, por ejemplo, como estábamos estudiando nosotros, aquí este símbolo, esta ruptura que hay allí, es porque hay dos
hay dos caídas. Entonces recuerde que hay dos reinos, está Israel y está Judá. Primero, a manos del imperio asirio, que ya después les voy a comentar después, a manos del imperio asirio cae Israel en el año 720, bueno, 726, 722 más o menos. Durante esta época, antes de Cristo, cae el reino de Israel a mano de los asirios, ¿sí? Ustedes van a ver allá que hay unos reyes, en los reyes, en reyes, en crónicas, en los profetas, que sitian o rodean al pueblo de Israel y la capital de Israel es Samaria. Entonces ellos caen primero. Entonces, en este tiempo hay una caída. Estos profetas son que profetizan también a Israel. Pero hay otros profetas que, que, que están profetizando a Judá. Judá, la capital es Jerusalén y es el otro reino. Este Judá cae en el 586, entonces mire que es un tiempo después, ¿sí? Vemos que son como más o menos unos 200 años después que cae Jerusalén, ¿sí? Ellos caen a manos del imperio babilónico, ¿sí? Que era Nabucodonosor. Entonces, primero Israel en el 726, que cae Samaria, que es la capital de Israel, y luego cae Jerusalén o Judá a manos de Babilonia, que ya es otro imperio. El imperio asirio fue derrotado por los babilonios. Entonces los babilonios, Nabucodonosor, toma el control de toda el área y él es quien lleva cautivo a Judá. Aquí lo podemos ver de pronto más claro. Entonces, aquí está que esta es la capital de Asiria, del reino de Asiria, el imperio de Asiria. El imperio asirio, como está señalado acá, era este. Entonces este era el sector que abarcaba el imperio asirio. Entonces, Jerusalén, aquí está Samaria y aquí está Jerusalén, el reino de Israel y el reino de Judá. Ellos primero son cautivos por Asirio en el 726 a.C. Y luego, aproximadamente unos 200 años después, cae Jerusalén a manos de los babilonios. Esta es la capital del reino de Babilonia. Aquí estaba Nabucodonosor. Entonces, hay una distancia diferente, mire que hay una distancia diferente entre los dos. Y esto tiene que ver mucho también después, porque aquí quedaron judíos después y aquí también quedaron judíos, después de que, o bueno, israelitas y judíos. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Este mapa es muy importante. Entonces, aquí llega todo el pueblo de Israel. Aquí, aquí están los ríos, por ejemplo, los ríos que, por ejemplo, hablan en Lamentaciones que ellos salían a lavar sus ropas en los ríos y en los Salmos también habla de cómo ellos eran prisioneros, esclavos y sus dueños, por decirlo así, les decían que cantaran canciones. Y bueno, ellos allí estaban en un problema grande. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay profetas que están antes del exilio. Entonces, lo que yo les decía, Habacuc, por ejemplo, lo que estábamos estudiando, Habacuc profetizaba sobre Judá, sobre Judá. Entonces les decía, porque Habacuc ya conocía lo que le había pasado a Israel, porque Israel ya había sido cautivo. Entonces les decía, mire lo que está pasando, le decía al Señor, y el Señor le decía, tranquilo que yo voy a levantar a los caldeos, que son los babilonios.
voy a levantar los caldeos y ellos van a venir y los van a llevar con sus redes, ¿sí? Entonces, de eso era lo que está hablando y él profetizaba y les decía a los judíos, oiga, mire lo que va a pasar, tengan cuidado. Y dejó escrito eso allí. Entonces, aquí están los profetas que estaban antes del exilio, antes del exilio. Luego, bueno, ya después en este sector, por este sector, ya durante estos años, ya algunas en el 526 más o menos, vuelven, mira aquí dice 538, ya les digo porque más o menos en el 526 vuelve un pequeño remanente a la ciudad, a Judá, a Jerusalén, y empiezan a restaurar el segundo templo. El segundo templo dura más o menos unos 20 años en reconstruirse, que es lo que nos narra Nehemías y Esdras. Nehemías y Esdras, lo que nos narran ellos. Entonces, esto se da más o menos por este tiempo, por este tiempo. Entonces por este tiempo ya están estos profetas y el libro de Esdras y Nehemías. Bueno, ellos están exiliados, vuelven del exilio, ya pues el Señor por medio de Darío el persa. Entonces, primero están los asirios que toman Israel, después están los babilonios que toman Judá, y luego Darío el persa, o Ciro, ¿se acuerdan de ellos? Ordenan la reconstrucción de todo y ellos le dan libertad, le dan más libertad a los pueblos. Y ellos vuelven a restaurar, Darío el persa o Ciro el persa, ellos empiezan a restaurar. Ellos no son tan subyugantes y empiezan a dejar que los pueblos se vayan para sus propios lugares. Entonces, pero están todavía bajo un gobierno, bajo tributos y todo esto. Bueno, aquí ya el último profeta que más o menos para este tiempo, que es Malaquías, y Joel, bueno, ellos profetizan ya un futuro diferente. Y por este tiempo, pues se escriben estos profetas. Ahí está escritura. Hay un periodo que se llama periodo intertestamentario, que es más o menos de 400 a 500 años. Este periodo no hay escritura inspirada. Ojo lo que estoy diciendo. No hay escritura inspirada, pero sí hay escritura. Sí, obviamente que duran 400 años. Hay escritura histórica. Pero hasta este tiempo está contemplado el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hasta este tiempo, aproximadamente 400 años antes de Cristo. Y durante este tiempo, pues el pueblo sigue bajo el yugo de otros imperios. Ya deja de existir, obviamente, los persas. Los persas son tomados por Alejandro Magno, que es el imperio griego. Y este imperio es bien importante. Más o menos hacia este tiempo, que es el año 330, aparece Alejandro Magno tomando el control, y ya les voy a decir por qué es importante esto, tomando el control de mucho territorio. Y durante este tiempo, pues, nacen los libros apócrifos, ¿sí? Macabeos, Judith, Sabiduría, Tobías, todos estos que tienen algo histórico, mas no inspirado. Tienen una escritura, eso no es diabólico, tiene escritura histórica, mas no es la escritura divina, ¿sí? Es muy diferente. Entonces ellos también documentaron como parte de los judíos que ya sabían que tenían que escribir, que narrar todo, ellos documentan todo durante este tiempo, pero pues no hace parte de la escritura divina, de la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué es importante este sector? Porque aquí, en el 330, sale Alejandro Magno y conquista, este es el imperio persa, el de
¿sí? Su capital estaba en este lugar, que era Susa, y pues él permite que los eh, deportados vuelvan, que los judíos, que los israelitas vuelvan a construir todos acá, pero mire que él tiene un buen espacio allí, conquistado. Luego de él viene Alejandro Magno, o el imperio griego, el imperio griego. Entonces Alejandro conquista toda esta área, una gran área, y él empieza hay una palabra que se llama helenizar. ¿Qué es helenizar? Él empieza a someter a todos bajo su pensamiento griego. Entonces todo el mundo empieza a hablar griego, empieza a tomar la sabiduría griega y todo esto. Luego que muere Alejandro no dura mucho tiempo, luego que muere Alejandro, sus cuatro generales dividen, mira, aquí está la división de cada uno de los generales, se dividen el reino, cada uno de ellos. Y unos de ellos, que es aquí en Egipto, y más exacta aquí en Alejandría, está a manos de Ptolomeo, este sector. ¿Por qué es importante esto? Aquí, este señor Ptolomeo encuentra lo que es toda la escritura del Antiguo Testamento, pero eso está en hebreo, que es el idioma natural de los israelitas, y en arameo. El idioma arameo es el idioma de los babilonios, Pero pues ellos, como estuvieron tanto tiempo allá, pues ellos también aprendieron ese idioma. Y muchos de ellos pues escribieron, bueno, algunos, no muchos, pero sí algunos de ellos escribieron en arameo. Entonces la escritura estaba en hebreo y en griego, perdón, hebreo y en arameo. Entonces Ptolomeo, como era griego, pues él hablaba griego. Y él se encontró esa escritura y sus biblistas y todo esto, sus bibliotecarios y todos sus secretarios encontraron esta escritura, y él manda, por medio de algunos judíos, manda a llamar a 70 judíos sabios, para que le traduzcan la Biblia al griego. Y aquí nace una muy importante traducción de la Biblia que se llama la Septuaginta. La Septuaginta. O es conocida así, que es el número 70 en romano. Bueno, ya después viene el Imperio Romano. La Septuaginta es una traducción que realizaron 72 judíos. No sé por qué se dicen 70, pero bueno, fueron 72 porque fueron 6 de cada tribu. 6 de cada tribu. Entonces fueron 72 judíos que tradujeron la Biblia al griego. Al griego. Y ellos, como la escritura era tan amplia y el conocimiento de ellos era tan amplio, ellos incluyeron los libros, unos libros que no eran de inspiración divina. Aquí les dejo esto para que de pronto lo lean un poco más tranquilo. Entonces ellos, esos judíos son los que incluyen esa escritura. Recuerde que estamos hablando del año más o menos 250 al 150. Alejandro Magno toma el control en el 300 algo, 330 más o menos, dura un tiempo, él muere, eso está en historia normal, él muere y su reino es dividido en sus cuatro generales, eso es alrededor de este tiempo, 250, 150 antes de Cristo, y allí pues hay ya mucha escritura, porque ha pasado unos 300 años y hay otra escritura. Entonces, esos judíos son los que traducen todo lo que la escritura que nosotros conocemos, que no es como escritura divina o los libros apócrifos. Esta traducción es muy importante, porque esta traducción muy probablemente fue la que tuvo el Señor Jesucristo al momento de, de leer la Biblia. Es la traducción que usan los discípulos. Por ejemplo, Pablo, que era una persona tan estudiada arqueológicamente, se conoce que él hablaba de la Biblia de la versión Septuaginta. Y lo mismo
los otros discípulos que escribieron los evangelios. Ellos usan la traducción de la Septuaginta. Entonces, es bien importante esta traducción y ustedes de pronto la van a escuchar mucho si ustedes de pronto investigan qué es esta parte de la Biblia. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Entonces, hasta aquí, hasta el año del Señor cero, hasta el año cero que nace nuestro Señor Jesucristo, tenemos cómo llega hasta ahí la Biblia. Entonces, fueron escritos por varios escritores en varios imperios y en varios años. Entonces, este es el orden. Job es uno de los más antiguos eh, que fueron escritos. Está el Pentateuco, que lo escribe el patriarca o uno de los líderes, Moisés. Está Josué, Jueces. Durante este tiempo, Jueces también se escribe Ruth. Luego está primero, segundo, bueno, los Samuel, Reyes y Crónicas. Eh, Recuerde que les dije que estos escritos están entre Saúl, David y Salomón. Entonces aquí también aparecen los salmos, los proverbios, cantares y eclesiastés, las crónicas que son los libros de los reyes. Y ya por este tiempo, como el pueblo se empieza a rebelar, entonces empiezan a salir eh, los profetas. Entonces, estos son los profetas antes del exilio, antes del exilio, y durante el exilio, pues se escriben también estos libros. Está Daniel, Ezequiel, Lamentaciones y otros profetas también. Luego del exilio, está Ageo, Zacarías, Malaquías, que son como profetas, pero también se escribe Esther. Recuerde que Esther eh, narra sobre una reina que estaba con un rey, el rey Asuero. Asuero era asirio y fue sometido por los babilonios, pero él no desapareció, el reino no desapareció. Entonces allí estaba Esther y está Esdras y Nehemías. Entonces más o menos esta es la organización, aquí la dejo un momento para que usted la revise un poco. Entonces está la organización que tiene la escritura. En este orden fueron escritos. Eh, bueno, más o menos porque, por ejemplo, no podíamos decirle o no podía decirle en qué orden fueron escritos los profetas, pero sí dónde están situados más o menos, y por el mapa que usted vio ya anteriormente, pueden mirar la fecha de cada uno de ellos. Y pues existe también evidencia bíblica. Por ejemplo, el Señor Jesucristo habla en Lucas de que todo estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cree que eran tres divisiones que tenía la Biblia hebrea. Entonces la ley que incluía, si usted mira estos tres partes, están excluidos los 39 libros que nosotros tenemos. Entonces la ley, que son los 5 libros primeros de la Biblia, los profetas que están aquí, jueces, por ejemplo, y jueces, y Josué se incluyen allí, y los 12 profetas menores. Para los hebreos, estos 12 profetas son un solo libro, ¿sí? Un solo libro. Entonces, por ejemplo, usted va a encontrar que la Biblia hebrea solamente tiene como 21 o 22 libros. ¿Por qué? Porque ellos, los 12 profetas menores, que es por el tamaño de su escritura, no por importancia, sino porque son pequeños en escritura, son metidos en un solo libro. Y los agiógrafos o salmos, que están incluidos todos estos que están acá. Daniel durante mucho tiempo se creyó que no era un profeta porque pues obviamente él no era sacerdote ni nada de esto, sino que él era un gobernador, era un ministro en el reino babilónico. Entonces Daniel por eso de pronto está incluido acá, pero pues nosotros sabemos que
el Señor Jesucristo también lo reconoció como profeta. Entonces hay evidencia también bíblica de lo que les estoy comentando. Y aquí también habla de escritos. Si la Biblia, si de pronto, por ejemplo, aquí muchos libros eh, rememoran parte de la escritura, quiere decir que ellos tenían la escritura y que como tal pues era consultada como la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Y bien, pues esto fue recopilado obviamente en sus rollos, obviamente que en este tiempo pues no existían los libros como nosotros, fueron recopilados en rollos y fueron traducidos finalmente, como les digo, en la Septuaginta por los griegos, estando allí en Alejandría. Y esta escritura, como les había dicho anteriormente, pues tiene una importancia grande en nosotros, esta traducción, porque fue una de las primeras y más importantes que se hizo de todo lo que era el Antiguo Testamento. Bueno, hasta aquí el Antiguo Testamento. Si se me queda algo por ahí, posteriormente les estaré comentando. Estas diapositivas, pues yo también les estaré enviando esta información a su correo para que lo tengamos en cuenta. Y ya más adelante, pues les estaré haciendo preguntas de todo lo que hay aquí y de lo que les hablé. Espero pues sea de bendición, espero sea esto de crecimiento y bueno, ya les estaré enviando a ustedes más información. Dios los bendiga, estudien.